Hola, bienvenidos a esta primera emisión del programa Abogacía Trabajando. Soy Rodrigo García y el día de hoy tendremos como invitada a Janet Huerta, con quien estaremos hablando sobre gestión de la abogacía y Legal Tech. Acompáñenos. Janet Huerta Estefan es mercadóloga del Tecnológico de Monterrey, maestra en Desarrollo Humano y Social y doctora en Política Criminal. Es fundadora de Abogado Digital, Hub de Innovación Legal, directora ejecutiva de la revista Foro Jurídico y directora de la Universidad Youth Center. Es conferencista internacional en temas de Legal Tech, innovación legal, transformación digital, marketing jurídico y equidad de género y consejera en la red internacional Innovation in Law Studies Alliance. Creadora de las iniciativas de los abogados digitales más disruptivos de México y las abogadas más influyentes de México. Janet, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros y sin más preámbulo, iniciaré con la primera pregunta. ¿Por qué es importante la transformación digital en la industria legal? Pues mira, Rodrigo, yo te diría tres grandes razones. Primero es porque el mundo está cambiando. Las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, el blockchain, los drones, todos los pagos electrónicos, pues ya son parte de nuestro día a día y a veces pareciera que no necesariamente los abogados o el sector legal entiende de qué se tratan estos cambios, ¿no? Entonces, definitivamente, y también vemos mucho que las grandes empresas que tienen su área de innovación, su área de transformación digital, por alguna razón a veces olvidaron al departamento legal de transformarse también, ¿no? Entonces, necesitamos entender, al final de cuentas, todo servicio tiene puntos de contactos legales que está comprobado que a veces van en detrimento de la experiencia del usuario en el momento en el que el usuario de cualquier servicio llega a tener un punto con un contacto, con un contrato, con una cuestión legal, ¿no? Entonces, sin duda, vemos que si el área legal o los despachos no están dentro de esta transformación digital, dentro de esta innovación, a veces puede ser un detractor para la experiencia de los usuarios en los servicios. Por otro lado, te diría también que tenemos por qué transformarnos digitalmente. Tenemos pues una abogacía en el mundo que está comprobado a través de diferentes estudios que es una profesión altamente deprimida, con unos niveles de estrés enormes, con unas cargas de trabajo impresionantes, y creo que pues todos los abogados que nos están escuchando no serán ajenos a esto, que se tienen que quedar a veces en términos, a trabajar hasta la 1 de la mañana, 3, y la verdad es que esto no es vida, ¿no? Para mí, la transformación digital que se basa en 3 pilares, no únicamente es la implementación de tecnología, que esa es otra cosa, a veces pensamos eso en México, pero es cambio de en personas, procesos y plataformas. Plataforma significa la parte tecnológica. Pero ¿por qué tenemos que hacer esta transformación? Para aprender a gestionar mejor nuestro trabajo y hacer uso de la tecnología. ¿Para qué? Para tener más tiempo libre. Muchas herramientas que nos apoyen, que nos ayuden a hacer el día a día. Exactamente. Creo que ya en México pasamos este discurso que escuchábamos hace todavía 2 años de los robots van a venir a sustituir a los abogados. No, simplemente van a venir a ayudarnos, ¿no? Entonces, tenemos, y la tercera razón es que, pues con la llegada de la nube, del cloud computing, y con esto lo que se llama el software as a service, ¿no? Permite que las pymes o los despachos más pequeños, que antes esta transformación digital ya existía muchas veces en las grandes empresas, pero no era una realidad para la mayoría de las pymes. Y ahora, ¿qué pasa? Que yo tengo la posibilidad de a un precio muy accesible rentar un software y no desarrollar uno propio, y entonces puedo tener tecnología a mi alcance, lo cual me lleva a tener que profesionalizar todos mis procesos, hacer un cambio cultural para poder entonces implementar tecnología. Sí, en definitiva, también la pandemia yo creo que ayudó o ha orillado incluso a despachos y a pymes y demás a moverse a esta parte tecnológica, sobre todo estos despachos del old school en donde quizá todo es de papel y los expedientes y esta parte de los archiveros de color gris feos en donde todo está ahí
que incluso hoy por hoy, hasta por un tema de data privacy, ni siquiera es seguro tenerlo así. Yo te diría entonces, Janet, ¿qué es lo que debe gestionar un abogado? Pues mira, déjame te digo, ahorita este comentario que haces sería como una cuarta razón de por qué la transformación digital sería el tema de la pandemia, ¿no? O sea, hoy en día necesitamos tener la posibilidad de trabajar remotamente, de compartir nuestros documentos de forma segura, y tiene también que ver con un tema de atracción de talento, ¿no? Los grandes despachos o cualquier tipo de despacho hoy necesita de esta nueva generación, de estos millennials, centennials, pues para poder adaptarse a las nuevas tendencias. Y esta generación, si no tiene ciertas condiciones de trabajo, pues probablemente de flexibilidad no querrá trabajar ahí, ¿no? Entonces también tiene que ver mucho con eso. ¿Y qué tenemos que gestionar en la abogacía? Yo te diría 3 cosas principales. La primer cosa que tiene que gestionar un abogado son sus documentos, ¿sí? Los procesos de transformación digital a nivel procesos empiezan por la gestión documental. ¿Por qué? Porque es la materia prima de un abogado. Es decir, los contratos, los documentos. ¿Qué es gestionar los documentos? Es desde decidir en dónde los voy a guardar, ahora a nivel digital, ¿no? Los voy a guardar en una nube, el tema de seguridad de la nube, cómo los van a accesar los abogados o el equipo a través de un VPN, etcétera. Y también todo lo que tiene que ver con cómo los voy a llamar, categorización, cómo los voy a organizar, etcétera. Entonces, eso yo sí les diría que es lo primero que tenemos que contemplar. En segundo, tenemos que contemplar un tema que es la gestión, yo diría emocional, o la gestión de liderazgo. Realmente, para poder innovar en una empresa, para poder, o en un despacho, se necesita cambiar la mentalidad, se necesita tener un cambio cultural. ¿Y por qué? Primero yo te diría porque el gremio de la abogacía a veces es muy cerrado y está acostumbrado a que, por ejemplo, ¿no? Se asocia un abogado con otro abogado, y en un despacho de abogados vemos que el 95% de la gente que trabaja ahí son abogados, ¿no? Y si que acaso hay una secretaria, si acaso tienen alguien de sistemas, pero la tendencia ya no es esa. En los grandes países que están muy avanzados, tenemos países que hay hasta el 50% no abogados en un despacho, porque un despacho es una empresa, y en México todavía es como, oh no, yo no soy empresa, ¿cómo voy a cobrar un servicio legal con tarjeta de crédito? Y si nosotros no nos conseguimos con una empresa, no vamos a entender que tenemos que tener nuestra área de marketing, tenemos que tener nuestra área de finanzas. ¿Qué hace un abogado haciendo una cotización? Hasta de recursos humanos un área. El área de recursos humanos, ¿no? Y entonces, obviamente dependiendo del tamaño, pero tenemos que tener esto contemplado. Entonces, ¿por qué no las grandes empresas de Legal Tech han surgido? Porque se asocia un abogado con un mercadólogo, con un programador, ¿sí? Y de pronto yo creo que todos tenemos que gestionar el liderazgo para entender que no como abogados lo tenemos que saber todo. Yo digo que los 2 grandes paradigmas que tenemos que romper es el yo lo sé todo y el yo lo tengo que hacer todo. Porque el problema de estos temas de tecnología es que de repente le dices al abogado, oye, aparte de, soy fiscalista, ¿no? Aparte de mantenerme actualizada en el área fiscal y en las reformas, y esto me dices que ahora tengo que venir a aprender de tecnología, de plataformas, y yo les digo, no, es que tienes que conocer lo que hay, claro, pero tú tienes que trabajar en tu gestión de liderazgo para abrir la mente, para dejar que otras profesiones entren y te ayuden en eso. Uh-huh. Vemos, por ejemplo, cargos que ya empiezan a verse en México de una posición estratégica en un área legal, ¿de qué? De innovación, o en un despacho. Y la innovación o de gestión de proyectos. Ya empezamos a ver también departamentos legales que priorizan que venga un project manager a enseñarles cómo gestionar su trabajo, ¿no? Y que eso me lleva a la tercera cosa que tenemos que gestionar, que es el trabajo legal, que es la gestión de los proyectos. Sí, ahorita está muy, muy en boga esto que le llaman el Legal Project Management, uh-huh. Que no es más que gestión de proyectos, que en otras industrias, en otras áreas ya se usaba hace mucho tiempo, pero siempre que le ponemos la palabra legal, significa que ya lo podemos aplicar a la abogacía y significa que es algo súper innovador para esta industria, ¿no? Entonces, ¿qué es? Tenemos que ver un caso, por ejemplo, un litigio, como un proyecto. Parte de lo que pasa también es como nunca nos enseñaron a gestionar nuestro trabajo, entonces trabajamos mucho por términos, ¿no? Entonces tenemos que entregar algo el jueves
y el miércoles en la tarde, el martes en la tarde, ahí estamos todos, y nos pasa culturalmente, nos pasaba en la escuela, ¿no? Que un día antes al del examen ahí estabas estudiando porque no te habías gestionado tu estudio. Es un tema muy cultural también, pero entonces sí es importante que visualicemos esto, porque aplicar la gestión de proyectos a la abogacía, ¿qué nos permite? Nos permite dividir el trabajo en actividades y ponerles fechas límites. Y además nos permite asignar el recurso presupuestal que vamos a dedicar a cada actividad. Y esto, Rodrigo, es algo que también es una de las grandes cosas que se dice en la transformación digital, de no más cobro por hora. Las empresas no quieren el cobro por hora y está comprobado a nivel servicio que el cobro por hora desgasta la relación del cliente con el cliente, porque de pronto es, oye, y una hora más, y una hora menos, y estamos ahí regateando horas, ¿no? O el cobro por hora también obstaculiza la innovación, porque yo no le voy a dedicar tiempo a cualquier cosa que yo no pueda facturar. Sí. Y normalmente la parte de innovación es experimentar, probar cosas nuevas que pues en el momento no lo estás facturando, ¿no? Si yo aprendo a cobrar por proyecto, entonces yo no cobro por las horas que le invierto, yo cobro por lo que sé, yo cobro por el expertise, y entonces voy a cobrar por el proyecto, ¿no? Entonces, si no tengo una metodología de gestión de proyectos, no voy a poder hacer esta transición que hoy el mundo y los clientes exigen cada vez más, que es pasar de cobrar por hora a cobrar por proyecto. Claro. Entonces, estas serían pues las tres grandes cosas que desde mi perspectiva tenemos que aprender a gestionar nuestros documentos, gestionar nuestro trabajo y gestionar nuestras emociones y nuestro liderazgo. Y de algún modo, entonces, por supuesto, aprender a hacer esta delegación, ¿no?, de funciones, como tú dices, en otras áreas, en otros profesionales, digamos, que son necesarios dentro de un despacho, porque hoy por hoy incluso, Janet, y corrígeme, pero hay áreas en donde si tu manejo, por ejemplo, en redes sociales como empresa y como firma, te puede generar un daño reputacional muy grande. Entonces también necesitas a alguien específico en ese tipo de cuestiones y de riesgos para evitar algo que te salga, digamos, mucho más caro y que hasta pueda incluso frenar tu operación. Totalmente, y en este caso, en algún momento yo tuve una agencia de marketing digital para abogados, cuando todavía no estaba muy en boga, y de pronto justamente el abogado decía, no, pues yo no necesito, a mí me llegan los clientes por recomendación, yo no necesito nada. Y de pronto llegaba a mí, me pasó un caso en donde 6 meses después me dice, oye, resulta que divorcié a una persona y que resultó ser el primo de un narcotraficante, y entonces sale mi nombre en una nota del proceso, y que cuando buscas mi nombre en Google, entonces así, ¿cuánto tengo que pagar para que bajen esa nota? Y es que así no funciona. En digital ya no funciona así. Tú tienes que construir una reputación digital. Exacto. Que aminore el peso de lo que las malas notas que se puedan salir. Digo, sí hay procesos, claramente ahora cada vez más, en donde se pueden bajar ese tipo de noticias, pero mi punto es que tienes que tener una presencia digital. Y me ha tocado escuchar de despachos que de pronto dicen, oye, tú eres abogado, tú eres millennial, pues ahí encárgate de las redes sociales. Ahí ponte a grabar las historias del Instagram. Entonces, no, tenemos que profesionalizar todo ese trabajo. Perfecto, Janet. Habiendo dicho entonces ya el por qué se requiere, digamos, esta innovación y este cambio, esta transformación, toda la parte de gestión, te preguntaría, ¿qué es el Legal Tech? Pues mira, el Legal Tech hace referencia a 2 términos conjuntos, que es tecnología legal, ¿no? Ahora tenemos todos estos términos de moda, el FinTech, ¿no? Tecnología financiera, el EdTech, tecnología educativa. Y lo mismo es Legal Tech, tecnología aplicada a los procesos legales. ¿Y qué son? Son plataformas tecnológicas que nos ayudan a automatizar procesos legales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un despacho puede usar diferentes tecnologías. Ya lo tenemos muy implementado en la parte administrativa porque el SAT nos ha obligado, ¿no? Entonces no somos ajenos a tener un software de facturación electrónica, tener un software, inclusive un CRM, un Customer Relationship Marketing, ¿no?, en donde gestionas a tus clientes, pero todas esas son tecnologías que gestionan trabajos administrativos, no necesariamente legales. Entonces, el Legal Tech gestiona trabajos legales. Y te voy a dar algunos ejemplos,
porque precisamente parte del problema en Latinoamérica del ecosistema Legal Tech es que desconocemos cuáles son las herramientas, ¿no? Nosotros en Abogado Digital acabamos de publicar el primer índice latinoamericano Legal Tech, que empieza en su primera etapa mapeando el ecosistema del mercado para México. O sea, ¿cuáles son los softwares que existen para el mercado mexicano, ¿no? Y decidimos dividirlo en 7 grandes categorías, que te las voy a decir para que más o menos ubiquemos qué tipos de software existen, ¿no? La primera es, y esta es importantísima, firma digital y certificación electrónica, ¿no? Yo digo, para ser un abogado digital, lo primero que tienes que tener es la posibilidad de firmar tus documentos electrónicamente, y más con la pandemia y con la sana distancia y todo, ¿no? Entonces tenemos muchas plataformas de implementación de firma electrónica. Luego tenemos las plataformas de automatización de documentos legales, ¿no? Que tiene que ver con una parte de, por ejemplo, si yo un NDA, ¿no? O un convenio de confidencialidad. Si siempre es el mismo documento que firmo, o sea, ¿por qué no tener ya el famoso machote, pero digitalizado, que yo le pueda mandar a la otra parte a que nada más me llene un formulario, y con llenar un formulario ya se llena el documento, ¿no? Entonces tenemos plataformas muchas veces vinculadas de automatización de documentos con la firma electrónica, y también de automatización de contratos, ¿no? Las empresas que tratan mucho con contratos, que tengan un software que donde puedan gestionar los contratos, que les avisen sobre las notificaciones cuando ves un contrato, cuando no, que las demás áreas de las empresas puedan consultar la información de los contratos. Eso es una parte importantísima. Legal Tech nos permite la desintermediación del abogado, en donde el abogado ya no genera valor, que antes se necesitaba hablar al abogado para consultar, oye, ¿cuándo vence este contrato? Oye, ¿cuáles son los términos del contrato? Y de pronto el abogado interno de empresa, también su trabajo es decir, oye, mejor te genero esta plataforma en donde cualquier área de la empresa que esté involucrada pueda consultar solita, sin necesidad de hablarme, la información de su contrato. Y que a mí me genere automáticamente notificaciones, cuando vence, cuando hay que renovar, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las plataformas de automatización de documentos y de contratos. Luego tenemos las de compliance, ya hay muchos softwares que nos permiten también automatizar la información, generar matrices de riesgo, búsquedas, por ejemplo, de personas vulnerables, etcétera, ¿no? Tenemos luego las de la investigación jurídica. Tenemos muchas plataformas en donde nos podemos meter, inclusive a buscar que jurisprudencias que ya nos vinculan, o ponemos una palabra, divorcio encausado, y de pronto nos sale todas las legislaciones en México, en Latinoamérica, que tienen que ver con ese término. Esas son ese tipo de plataformas, ¿no? Luego tenemos, vamos en la cuarta, la quinta son marketplaces. Marketplaces son lo que yo llamo el Airbnb de los abogados. Conectan abogados con personas que necesitan un servicio legal, ¿no? Y tú como abogado te subes al marketplace, y cuando alguien busca un servicio, encuentra en esta plataforma varias opciones, y te pueden hacer una parte de reviews, de dejar comentarios de tu servicio, etcétera, ¿no? Tenemos luego la parte de gestión jurídica, que precisamente es todos los softwares que necesito para gestionar mi despacho. Tenemos, por ejemplo, gestión del capital, algunos softwares de gestión de acciones y todo este tema. Nos permiten automatizar los libros de los títulos de las acciones. Tenemos softwares inclusive para hacer asambleas de socios, ¿no? Tenemos softwares para hacer project management y toda esta parte de la gestión del despacho. O gestión de casos, de litigio. Y finalmente tenemos los softwares de resolución electrónica de controversias. Y estos son softwares que inclusive se pueden aplicar en e-commerce, que nos permiten gestionar pues de forma electrónica cuando hay una controversia en una compraventa de forma digital. Entonces, bueno, este es un poco el panorama, ¿no? de las empresas Legal Tech. Y bueno, yo lo que siempre les digo es, les repito, muchos despachos grandes pues tienen sus softwares de desarrollo propio, ¿no? Donde pueden firmar, donde pueden, etcétera. Pero muchas veces es muy caro para las pymes desarrollar. Entonces, hoy tenemos todas estas opciones. ¿Cuál voy a empezar a aplicar?
Pues dependiendo cuál sea mi actividad. Y como les decía, los primeros que tendría yo que empezar a explorar es el de firma digital. Si no tienes opción de firmar tus documentos electrónicamente y eres abogado, pues hoy en día ya no es posible, ¿no? Están accesibles a precios muy económicos, ¿no? Puedes pagar por documento, puedes pagar por mensualidad, etcétera. Y el segundo, la gestión documental. Y ya todos los demás, pues digamos, dependiendo ya de tu actividad o de tu nivel de digitalización. Y entonces todos estos softwares y este abanico que nos explicas, Janet, o sea, es propio, o sea, ustedes lo han de algún modo implementado y lo tienen. No, nosotros hicimos el índice. O sea, Okay. nosotros lo que nos dedicamos, fuimos allá afuera, investigamos todas las empresas que dan servicio al mercado mexicano y las estamos poniendo a disposición. ¿Sabes cuál es el tema de Legal Tech? El tema de Legal Tech es que antes únicamente tú te graduabas de la carrera y decías, pues tengo dos opciones. O me voy a trabajar a un despacho o me voy de abogado de empresa. Casi que eran las dos opciones. O, bueno, están los que nunca se dedicaban al derecho, ¿no? Y de pronto hoy surge una nueva posibilidad que es, puedo emprender un software que ayude a los abogados a gestionar su trabajo o hacer trabajo legal, ¿no? Y entonces nace todo un ecosistema de emprendimiento legal. Y la realidad es que pues muchas veces a los abogados ni siquiera les dieron esa posibilidad de poder emprender, sí, ¿no? En una herramienta legal. Entonces, lo que es importante es que existen ya herramientas, pero lo que te decía, no, o sea, nosotros conectamos al mercado con las herramientas, porque ¿qué pasa? Que si yo desarrollo una herramienta que nadie conoce, pues de nada me va a servir, ¿no? ¿Y qué pasa si yo como abogado, también hay estudios de Thomson Reuters que demuestran que el 60% de los abogados o de los despachos no hacen esta transformación digital porque no conocen? Es el desconocimiento de que existe. Entonces nuestra intención es que los abogados empiecen a conocer qué tipo de herramientas pueden implementar. Y justamente entonces, ¿qué plataformas existen o están al día de hoy al alcance de los abogados o que estén enfocadas realmente en la parte legal? Pues, o sea, algunos ejemplos. Por ejemplo, en estas categorías que te comentaba, tenemos, yo te diría, por ejemplo, tenemos un software de investigación jurídica, ¿no? De Tirant Loblanche, ¿no? Que maneja Big Data y se conecta con las sentencias de la Corte y de los tribunales del Poder Judicial Federal, ¿no? Esto es bien importante porque también la interoperabilidad de las herramientas, ¿no? Y de pronto todo esto me sirve para tener mejores datos. Yo les digo, la tecnología me sirve para tener mejores datos y mejor información, ¿para qué? Para tomar mejores decisiones, ¿sí? Porque sin datos, dice una frase, eres una persona más con una opinión. Y tu opinión está basada en la experiencia, puede ser, pero muchas veces la experiencia no está complementada con información. Imagínate si yo sé a través de un software como este que te comento, cuál es la tendencia de las resoluciones de X o Y tribunal o de específicamente algún ministro de la Corte. Entonces ya sé que normalmente y en tribunales que han implementado esto, saben que el 80% de los casos similares tienen resoluciones similares. Entonces, si yo tengo esta información de cómo están fallando los tribunales, puedo tomar una mejor decisión a la hora de tener un litigio. Entonces, este tipo de softwares me permite tener esa información, ¿no? Sí, de una manera aparte muy ágil. Y de una manera de lo que llamamos tiempo real, decisiones en tiempo real. Yo ya no me puedo esperar 2 semanas, 3 semanas a que el abogado me diga, o sea, yo tengo que tomar decisiones en ese momento, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de un software. Y, por ejemplo, tenemos también softwares de gestión de litigios, en donde yo voy subiendo un litigio, voy subiendo las etapas, los documentos, y que inclusive me sirve para compartírselo al cliente, que ese es un gran problema en la abogacía, donde yo como cliente no tengo ni idea en qué va mi caso. Y tengo que estarle hablando, la confianza, no tengo que estarle hablando al cliente. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un software, como puede ser un case tracking, en donde además de yo tener gestión de mi caso, con todos los expedientes, en el momento en el que el pasante va por un documento, lo sube,
y el cliente tiene acceso a eso en el momento que él quiera acceder, real time. Ese es algunos ejemplos del software. Perfecto, Janet. Se nos está terminando el tiempo. Yo te diría, como último comentario quizá, ¿qué reflexión o qué le dirías justamente a la parte legal que a lo mejor todavía le tienen esa resistencia, ese miedo a dar el paso, a apoyarse en la tecnología? Pues yo les diría, primero es que debemos de abrirnos a la multidisciplinariedad, ¿sí? Ustedes, abogados, no lo tienen que hacer todo, pero sí tienen que abrir el espacio a que, como te decía, gente, ingenieros, mercadólogos, trabajen en conjunto en la abogacía. Y creo que tenemos que generar como colegios de abogados, como universidades, más espacios para que se preste esta interacción. ¿Dónde va a conocer un abogado, un programador, si en toda la carrera estudió con abogados, si llega a los colegios de abogados y solamente ve abogados y de pronto no hay espacios que generen esta multidisciplinariedad? Así que ese sería como uno de mis grandes llamados. Y segundo, a la curiosidad. No todo está escrito, necesitamos abrirnos a explorar, necesitamos abrirnos a entender que no lo sabemos todo y que hay un montón de posibilidades a la hora de que cambiamos este chip. Pues muchísimas gracias, Janet. La verdad es que un tema, insisto, y como decía al inicio, de actualidad, en donde poco a poco o hemos dado el paso quizá de forma obligada por la pandemia, o lo tenemos que dar ya porque lo teníamos previsto, y a lo mejor lo que tenías programado en hacerlo, no sé, en 5 años, pues lo tuviste que hacer en meses o en un año. Entonces, muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Pues la verdad que un tema sumamente actual, interesante, en donde muchas empresas, muchos despachos se han tenido que mover hacia la parte tecnológica por obvias razones, por la pandemia. Otros tantos quizá ya lo tenían trabajando o estaban proyectando hacerlo en los siguientes años. Pero sin duda las herramientas tecnológicas es algo que ayudan al abogado, lo tenemos que ver así, no como algo que va a suplirnos, sino algo que realmente viene a ayudarnos en la elaboración de contratos, de alguna carta, etcétera. Es decir, es un tema que, como bien explicaba Janet, sin lugar a duda hay plataformas de las cuales tenemos que seguir utilizando, que son muy recomendables. Así es que es la conclusión de este primer episodio, el cual agradecemos nos hayan acompañado. Recordarles que nos sigan en redes sociales, en Twitter y en YouTube. Muchas gracias y los esperamos en la siguiente emisión.